Bienvenidos a un episodio más de la sesión Posturno, el primer podcast médico de Honduras, un programa sin salas de espera, donde su médico siempre estará a tiempo y donde abordaremos los tópicos más relevantes en salud, haciéndolos sin agujas y con buena letra. Yo soy su anfitrión, el doctor Alcerro, y en esta tarde vamos a platicar con la doctora Cindy Lazo. Ya les contaré un poquito acerca de ella. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio exclusivo del Hospital Centro Médico Hondureño, por generaciones tu hospital. El tema que abordaremos esta tarde abarca todo aquel paciente o individuo que tiene algún tipo de enfermedad y la importancia al final de poder saber de nuestros medicamentos más comunes y de igual manera del uso correcto de los mismos. Como paciente es importante que podamos tener esa información a mano, no solo para nuestro propio beneficio, sino que de alguna manera también sirve mucho a nuestro personal de salud para transmitir esta información. Con nosotros para hablar de ello nos acompaña la doctora Cindy Lazo. Ella es médico, doctora en medicina y cirugía, graduada de la Universidad Nacional Autónoma, con un diplomado en medicina del deporte también de la universidad y actualmente desempeñándose como médico general del staff de aquí del Hospital Centro Médico Hondureño. Doctora Lazo, un gusto tenerla nuevamente con nosotros. En el pasado ya hemos tenido una experiencia interesante con todos los beneficios y las maravillas que nos brinda el café. Así es. En esta mañana, pues, vamos a aprovechar y vamos a ahondar más sobre los medicamentos y el uso común. Bienvenida. Muchas gracias, doctor Alcerro, por la invitación. Es un placer poder compartir con las personas este tema que les podrá ayudar a realizar un mejor uso de estos medicamentos que utilizamos en el diario vivir. De estos los como de alguna manera como los más recetados, ¿ya? O sea, Así es. yo me contará un poquitito más, pero lo que se me puede ocurrir si vamos uniendo una cosa con la otra, de pronto los medicamentos para la presión, medicamentos para el azúcar, bueno, y luego aquellos medicamentos para eh, dolor, para bajar la temperatura, que seguro me ampliará un poquitito más, pero más que los de uso común, creo cómo utilizarlos correctamente, que creo que eso a veces se nos va un poquitito de la mano. ¿Por qué diría en realidad que es importante conocer en realidad sobre estos medicamentos? Es fundamental conocer cómo se usan los medicamentos, porque muchas personas no conocen cuáles son sus efectos secundarios, las interacciones con otros medicamentos o con los alimentos, el uso frecuente que nos puede llevar también a, em, a reacciones alérgicas y además llegar también a producir resistencia a algunos medicamentos en el caso de algunos fármacos. Es importante lo que menciona porque en realidad creo que muchas veces cuando se nos indica un medicamento, eh, creo que ni siquiera a veces se pregunta por qué lo damos cada 6, por qué lo damos cada 8, por qué lo damos cada 12 o por qué solamente es una vez al día. O sea, para esto existen ciertas características. Muchas veces la gente no entiende que puede tener como efecto secundario, digamos, o como una complicación si yo tomo muy a menudo, porque tiene una vida útil el medicamento, tiene ciertos niveles de concentración. Entonces, indiscutiblemente, si no hacemos uso adecuado, de acuerdo a lo que el médico me indicó, y si no me lo tomo cuando me da la gana, generalmente la tendencia va a ser a que creemos un problema en vez de estar realmente generando un beneficio con la utilización del medicamento. Y un detalle importante que mencionaba era particularmente que podemos crear resistencia. Eso es bien interesante porque sucede en algunos casos con la utilización excesiva de los De los antibióticos. antibióticos. Así es. Entonces, indiscutiblemente eso va a... Ahora, dentro de su práctica, digamos, ¿cuál diría usted que son los medicamentos de uso común que más salen ahí a relucir? Dentro de los medicamentos más comunes encontramos el paracetamol, que es conocido internacionalmente con el nombre genérico más conocido en Europa, o acetaminofén más conocido en los Estados Unidos y Centroamérica.
Este medicamento es un analgésico que actúa para dolores leves a moderados. Actúa también para reducir la fiebre. El abuso de este medicamento nos puede producir alteraciones hepáticas. Además tenemos el ibuprofeno, que el ibuprofeno es un medicamento que nos ayuda, es un antiinflamatorio, así como su nombre lo dice, quita la inflamación y su uso demasiado frecuente también puede producir alteraciones gastrointestinales, sangrados digestivos altos. Es muy importante no usarlo en exceso porque va a tener siempre efectos secundarios. Otros medicamentos que encontramos de uso comercial, de uso frecuente sin receta médica, encontramos el omeprazol, que es un inhibidor de bomba de protones. Esto significa que inhibe la secreción gástrica ácida basal. Esto nos va a producir entonces, está indicado en pacientes con úlceras gástricas o duodenales, sangrados digestivos altos, en pacientes con úlceras por estrés, en dispepsias no funcionales, dispepsias a investigar, pero este medicamento, como inhibe la secreción gástrica, entonces algunos nutrientes como la vitamina B12 y el magnesio se ven afectados en su absorción por el uso continuo de este medicamento. De hecho, la FDA publicó una alarma donde recomienda realizar niveles de magnesio antes de iniciar tratamientos por largo plazo con inhibidores de bomba de protones como omeprazol, lansoprazol y otros soles. Creo que es importante ahí mencionar en realidad que muchas veces se nos olvida que hay ciertos medicamentos que quieras o no están hechos para uso continuo, particularmente por lo que menciona. Es importante que la gente se dé cuenta que solo por el hecho, por ejemplo, en el caso particular de la artritis, que es una de las cosas comunes que de pronto me visita, la utilización de analgésicos o antiinflamatorios de uso prolongado tiene unos efectos secundarios importantes. Normalmente la recomendación es que lo hagamos por pulsos, digamos, o episódicos, donde vamos a tener periodos donde uno puede tomar un poquitito para mejorar los síntomas agudos y luego descansamos del medicamento, damos un tiempo de depuración, de limpieza del sistema, de que se filtre todos estos medicamentos que tenemos y luego pudiéramos reiniciar si los síntomas lo ameritan. Lo mismo sucede en realidad con otros. Ahora, existen otros de pronto de uso crónico que de alguna manera son más fáciles y que se pueden utilizar de una manera Sí, así es. También continua. tenemos algunos antibióticos como la amoxicilina, que la amoxicilina es un antibiótico así de amplio espectro, significa que tiene actividad sobre diferentes tipos de bacterias. Pero ¿qué pasa? El uso continuo de este medicamento puede crear resistencia Claro. a este antibiótico y ya no funcionarle a la población en general. También tenemos algunos antihistamínicos como la loratadina, que está indicado en rinitis alérgica, en episodios recurrentes de rinosinusitis. Entre otros también encontramos que son de uso muy común los broncodilatadores para el asma bronquial, Sí. pero sus efectos crónicos también me pueden producir alteraciones cardíacas, alteraciones psicomotrices, cefaleas crónicas y además taquicardia, ¿verdad? En el momento Claro. que se usan. Sí, eso de nuevo, muchas veces no son tan específicos. En el caso del salbutamol, como un broncodilatador, tiende a tener otros efectos sobre otros receptores que tiene como efectos secundarios también en la afectación de otros sistemas. De importancia en realidad también definirle a la gente, creo yo, que los medicamentos están hechos para ciertas cosas. A mí siempre me llama la atención que muchas veces se confunde de pronto que, doctor, fíjese que tengo dolor y me va a dar antibiótico. Entonces, no va una cosa con la otra. Entonces, el antibiótico es para
específicamente cuando existe un proceso infeccioso. Y luego, ojo, porque también hay infecciones virales, que esas son autolimitadas. Hay muchos procesos respiratorios agudos, hay muchos procesos gastrointestinales agudos, que generalmente son pasajeros porque el cuerpo es capaz de destruir el virus sin necesidad de utilizar alguna otra cosa más que acompañar al cuerpo para que pueda resolver. Los antibióticos son exclusivamente para luchar contra infecciones bacterianas, son cosas completamente distintas. Entonces sí tratar de que la gente entienda. ¿Cuál diría usted que son o que ha visto los errores comunes en el uso de los medicamentos por parte de los pacientes? Dentro de los errores más comunes se incluye la automedicación, tomar medicamentos sin una prescripción médica. Además, también se observa que los pacientes no completan el tratamiento. Por ejemplo, como hablábamos en el caso de los antibióticos, Sí. esto va a crear resistencia bacteriana. Además, tomar medicamentos con el alcohol. Esto va a reducir la efectividad del fármaco y además también exacerba los efectos secundarios de los medicamentos. También vemos muy comúnmente que se toman más del medicamento indicado o menos del medicamento. No siguen las instrucciones, no leen las recetas y es tan importante porque al seguir las instrucciones se van a respetar horarios, interacciones con algunos alimentos y los posibles efectos secundarios. Los podríamos evitar si tomamos el medicamento en el orden correcto, ¿verdad? Horario, tiempo, en el tiempo de absorción, porque se ha observado, por ejemplo, que hablábamos del omeprazol, que se absorbe mejor sin los alimentos. Claro. Y algunos antibióticos es mejor darlos con los alimentos. Entonces, de aquí la importancia de que las personas conozcan sobre la importancia de cuándo se van a tomar los medicamentos y que sigan las instrucciones de su médico. Súper. Son detalles importantísimos, creo yo, porque, como usted lo menciona, esos errores nos pueden llevar a unas consecuencias que al final puede ser que no logremos el objetivo. Si tenemos un cuadro infeccioso, digamos, si el paciente no cumple, porque muchas veces me siento mejor. Entonces uno dice, ya 5 días ya me siento mejor. Ahora, eso no necesariamente significa que el problema se fue, sino que sencillamente el medicamento ha controlado tanto el proceso infeccioso que ya lo que queda casi no produce ningún síntoma, pero todavía si no completamos este tratamiento, podemos realmente hacer que esa bacteria, si yo le quito la medicina, ella pueda seguirse desarrollando y volvamos otra vez a una recaída de ese mismo cuadro. Eh, ¿Qué consejos diría para el uso seguro de los medicamentos? ¿Qué le pudiéramos compartir a la gente para que eh, entienda cuáles son los conceptos importantes en cuanto al uso seguro de las medicinas? Siempre es importante consultar a un médico antes de iniciar cualquier medicamento, el más sencillo que para las personas parezca. Además, siempre leer la receta, que era lo que les decía, leer la receta es muy importante porque va a seguir horarios y las instrucciones que se les están brindando. Además, mantener un registro de todos los medicamentos, que un paciente toma, porque esto nos va a ayudar a definir el horario y a mejorar también eh, el, y si toma varios medicamentos a la vez, esto nos ayuda a dar un horario y una organización mejor con sus medicamentos. Además, también guardar los medicamentos en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños y también lejos de la luz directa del sol, porque esto también puede afectar la biodisponibilidad del medicamento. Además de eso, nunca transferirse medicamentos. Hay personas que yo tomo este medicamento y me funcionó mucho, entonces se Lo lo comparten. comparto a otra persona. Claro, ese es delicado porque cada
cada cuerpo, inclusive en cuanto a dosis, también hay una variabilidad. En cuanto a esta delicadeza es importante, los niños, por ejemplo, lo hacemos comúnmente en las consultas, ellos tienen una dosis específica de acuerdo a su peso, quiere decir que van a tardar un poquitito más, un poquitito menos de acuerdo al peso que tienen en poder utilizar y depurar estos medicamentos. O sea, seguir el consejo claramente de lo que su médico le indica va a ser definitivamente fundamental. Ahora, ¿con qué frecuencia encuentra en la consulta que de pronto ese desconocimiento? Que, mire, ¿y usted qué medicinas que toma? O sea, recomendar es que pudiera ser útil como consejo, que lo anden apuntado, que siempre anden a la hija que le... O sea, no sé, ¿qué soluciones podemos plantearle a la gente como alternativas? Porque muchas veces es que no solo es un medicamento, sino que de pronto tienen muchos y no me los puedo aprender todos, y que tienen diferentes horarios, en fin. ¿Qué les pudiéramos sugerir como alternativa Para mantener un registro de los medicamentos que usa, especialmente en los adultos mayores, con una simple libreta donde se anote, por ejemplo, irbesartán. Entonces, es una vez al día. Metformina, dependiendo de la dosis y cómo mantenga sus niveles, pues se va a dejar una, dos o tres veces al día. Entonces siempre lo importante es mantener escrito en una libreta cuántos medicamentos se toma, porque cuando van donde un médico desconocen los medicamentos que se toman y los horarios. Y entonces esto nos va a ayudar también al médico a no dejarle un horario correcto de cada uno de los medicamentos. indiscutible todos estos consejos útiles y pensando a futuro en realidad que todos vamos para allá. Parte del ciclo de vida es que nos vamos deteriorando y nos volvemos la mayor parte con algún tipo de problemas de presión alta, algún tipo de problemas de azúcar, algún tipo de problemas de sobrepeso, sencillamente porque el metabolismo va disminuyendo, va teniendo las mismas características y todos debemos de ir pensando que eventualmente vamos a llegar a utilizar algún tipo de medicamentos. Ya sea por dolor, ya sea por presión alta, ya sea por azúcar. Tener estos cuidados va a ser fundamental para poder tener los resultados adecuados cuando uno es tratado por un médico primario. ¿Algún consejo que diría que nos pudiéramos llevar para ir más o menos cerrando el círculo de los medicamentos, que para mí creo yo que nos llevaríamos, en resumen, cosas importantes como evitar la automedicación y luego particularmente seguir esos consejos de su médico en cuanto a dosis y si tuviera un problema que tal vez persiste, pensar en alguna que tengo que mejor visitarle en vez de volverme a tomar lo que ya antes me había dado, o por lo menos preguntar si realmente, porque a veces no es el mismo proceso, a veces estamos frente a otra cosa diferente que tal vez tiene síntomas similares, pero de alguna manera no tomar esa iniciativa porque puede ser al mismo tiempo perjudicial. ¿Qué otra cosa diría o agregaría a esto que le comento? Sí, siempre recordarles que los medicamentos son un arma muy poderosa para mejorar nuestra salud, pero el uso inadecuado puede llevar a efectos secundarios graves. Siempre prioricen la consulta médica o el consejo de un médico. Como decía el doctor Alcerro, evitemos la automedicación y además de eso, siempre recordar los horarios de los medicamentos o anotarlos, hacer ese registro que les comento, para que puedan llevar un control de los medicamentos diarios que se usan. Tal vez nada más si me pudiera aclarar, porque creo que siempre también es importante que la gente se lleve ese consejo. Usted mencionaba en algún momento si antes o después de las comidas. Yo entiendo que depende del medicamento que uno esté indicando, va a ser la utilidad de eso, pero en general diría que conviene más que haya algo antes de que llegue el medicamento, o sea, con estómago vacío o con estómago lleno. Eso va a depender.
Si son inhibidores de bomba de protones, por ejemplo el omeprazol, siempre se da 30 minutos antes de los alimentos, porque su absorción máxima se da sin los alimentos. En el caso de los antibióticos, es mejor después de las comidas, y además los antihipertensivos es mejor después de un desayuno, al igual que la metformina y otros medicamentos. Sí, eso es bien importante, que al último que mencionó, particularmente porque va a reducir los niveles de azúcar. Si me lo tomo en ayunas, de pronto que no voy a llegar al desayuno porque me va a haber bajado mucho. Obviamente depende de cuánto tiempo previo, pero Sí, la metformina no actúa bajando la glicemia, actúa más controlando. Entonces, ese sería, siempre es importante que se lo tomen después de desayunar, pero no va a bajarle la glucosa. ok. Yo nada más compartirle lo que normalmente los internistas me dicen respecto a los pacientes que vamos a operar. Entonces, como van a estar en ayuno, generalmente les dicen, no, mira, no incluyamos el del azúcar, la presión sí, pero el del azúcar no. No sé si hay alguna relación directa, eh, pero sí en definitiva mencionarles que la importancia de los cuidados, particularmente con la utilización de los medicamentos. Doctora Lazo, siempre un gusto tenerla aquí con nosotros. Ojalá que sigamos caminando en este esfuerzo para poder seguir educando a la gente y compartiendo estas perlas de información que nos llevan a que la gente sepa un poquitito más de sus padecimientos, de los síntomas, de las presentaciones, de los cuidados que hemos de tener con todo aquello relacionado con salud. Agradecerle de sobremanera que nos haya acompañado. Eh, si tuviera alguna cosita adicional que quisiera que tuviera para agregarles, bienvenida para que nos comparta. No, siempre muchas gracias por la invitación, y esto nos ayuda a conocer más sobre los medicamentos, y a nuestra población en general siempre recomendarles su autocuidado. Muchas gracias. A todos los oyentes que nos acompañaron en esta nueva edición de nuestra sesión posturno, agradecerles su sintonía. Si encontraron útil esta información, por favor, no olvidar compartirla con todos aquellos que ustedes consideren que les puede ser útil. Estar atentos para nuestros próximos episodios. Hasta la próxima.